Hola, el día de hoy mi equipo, que está conformado por Ana Meyali Ordaz Morales, María del Carmen Ramírez Álvarez y yo, Mariana Escalona Nolasco, te hablaremos acerca de la estrategia de equidad e inclusión en la educación básica para alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes y dificultades severas de aprendizaje, conducta o comunicación, el cual puedes encontrar en Aprendizajes Clave 2018. Como primer punto tenemos el contexto y los principios de la inclusión. Este contiene un fundamento jurídico, el cual se encuentra de manera nacional e internacional, que nos muestra los principios de la educación inclusiva y la obligación que deben cubrir los estados para lograr la equidad e inclusión. En el ámbito internacional tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en el artículo 7 nos menciona que todos somos iguales ante la ley, sin distinción y en contra de toda discriminación. La Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 23 nos menciona que todos los derechos de los niños deben ser respetados sin excepción alguna, incluyendo niños con discapacidad, los cuales deben disfrutar de una vida plena, decente y en condiciones que aseguren su dignidad. En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos menciona que tiene como propósito promover, proteger y asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad sobre todos los derechos humanos y libertades para las personas con discapacidad. En la Agenda Mundial 2030 para el Desarrollo Sostenible, el cual busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promover oportunidades de aprendizaje durante la vida para todas y todos. Nacional encontramos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en el artículo 1 nos menciona que todas las personas gozaremos de los derechos humanos reconocidos ante la Constitución. Además, prohíbe toda discriminación motivada, ya sea por origen étnico, nacional, de género, edad, discapacidad, condición social, de salud, religión, opinión, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra nuestra dignidad humana. Asimismo, dentro de la Constitución encontramos el artículo 3, el cual establece que toda persona tiene derecho a recibir educación, la cual será impartida por el Estado y desarrollará armónicamente todas nuestras facultades. La Ley General de Educación nos establece en el artículo 32, primer párrafo, que todas las autoridades educativas deberán tomar las medidas dirigidas que permitan realizar el pleno ejercicio de una educación de calidad para cada individuo. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el artículo 36, 37, 39, 54 y 57, establece el derecho a la igualdad sustantiva, el cual es el derecho al acceso y el mismo trato, mismas oportunidades. La Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación nos señala que las acciones deben implementarse para fortalecer el acceso, permanencia y promoción de las personas que pertenecen a grupos en situación de discriminación. El concepto de educación inclusiva no se refiere de manera exclusiva al tipo de educación que deben recibir las personas con discapacidad o con aptitudes sobresalientes, o la población indígena o aquellas que pertenecen a cualquier otro grupo vulnerado por el contexto, sino que señala la necesidad de fomentar comunidades educativas en donde la diversidad sea valorada y apreciada como la condición prevaleciente. Es así que la educación inclusiva está directamente relacionada con la educación de calidad, con equidad, que respete las condiciones, características, necesidades, capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje de cada persona. Número 1. Equidad en el acceso. Significa la igualdad de oportunidades para el ingreso a los diferentes niveles educativos. Número 2. Equidad en los recursos y en la calidad de los procesos. Significa
que todas las escuelas deben contar con los recursos materiales y pedagógicos, además de un personal capacitado. 3. Equidad en los resultados de aprendizaje. Se refiere a que todos los estudiantes logran aprendizajes equiparables, desarrollando capacidades y talentos propios. El artículo 41 de la Ley General de Educación define que la educación especial tiene como propósito identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, así como de aquellas con aptitudes sobresalientes. En este sentido, se define que 1. Los alumnos con discapacidad son aquellos que por razón congénita o adquirida tienen una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal. 2. Los alumnos con aptitudes sobresalientes son aquellos capaces de destacar significativamente del grupo social y educativo al que pertenecen. 3. Los alumnos con otras condiciones son aquellos con trastorno del espectro autista o con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación. Espera, esta es una nota importante. Muchas veces solemos usar diversos términos erróneos al referirnos a las personas con discapacidad o con aptitudes sobresalientes y podemos distorsionar el mensaje que pretendemos transmitir debido a que resultan discriminatorios, siendo que debemos evitar el uso de términos alusivos a discapacidad para referirse a una persona. Transición de la educación especial a la educación inclusiva. Esta transición implica abandonar los enfoques y modelos educativos segregados y adoptar, en la medida de las posibilidades de cada escuela, estrategias de intervención que impulsen a la transición a la inclusión. Los servicios que prevalecen actualmente para apoyar a las escuelas son USAER, los Centros de Atención Múltiple TAM y los Centros de Recursos e Información para la Integración Educativa CRIE. La atención debe partir de considerar los recursos que requieren los alumnos con necesidades educativas especiales para así evitar que estos se limiten solo a los alumnos con discapacidad. Los sistemas educativos comenzaron a identificar que las dificultades para el aprendizaje no debían atribuirse a las personas y que éstas se adaptaran al sistema, sino que era necesario transitar desde un enfoque homogeneizador a uno basado en valorar las diferencias de los alumnos y verlas como una oportunidad de enriquecimiento mutuo, que garanticen una educación inclusiva y la equitativa de calidad y promuevan oportunidades de aprendizaje permanente para todos. La educación inclusiva es una responsabilidad compartida entre todos los miembros de la comunidad escolar, directivos, docentes de cualquier grado, asignatura o servicio, personal administrativo, así como las madres y padres de familia. Cabe señalar que la integración y la inclusión no deben de confundirse, pues suponen perspectivas distintas del análisis de la realidad y, en consecuencia, planean distintos modelos de intervención. El planteamiento curricular debe ser lo suficientemente flexible para que dentro del marco de objetivos nacionales, cada escuela fomente procesos de aprendizaje que consideren las distintas necesidades y contextos de los estudiantes y así pueden encontrar la mejor manera de desarrollar en ellos el máximo potencial. A continuación, los principios clave para una educación inclusiva. Número 1. La exclusión no es un problema de los alumnos, sino de las escuelas. De hecho, estas son las que deben adecuarse a los alumnos y a sus necesidades. Número 2. Los alumnos deben ser atendidos en entornos inclusivos para que estos participen e interactúen en igualdad de condiciones que el resto de la población escolar, lo cual lleva a eliminar prácticas que son discriminatorias con base a estereotipos, prejuicios, segregación o exclusión. Número 3. Las diferencias en las capacidades de los alumnos no son una barrera, sino una fuente de aprendizaje. Características de las escuelas inclusivas. 1. Promover la valoración a la diversidad para que todos participen, aprendan y aporten algo valioso. 2. Reconocer que no existe ningún alumno estándar. 3. Adaptarse a las necesidades de los alumnos.
4. Garantizar la participación con igualdad y equidad para toda la comunidad escolar. 5. Considerar que los conocimientos, capacidades, actitudes y valores de las personas son una fuente de aprendizaje. 5. Minimizar, eliminar o prevenir la existencia de barreras de aprendizaje. 6. Asegurar que el trabajo en equipo de la comunidad educativa sea con responsabilidad, coplaneación, coenseñanza y coevaluación. Prácticas inclusivas. Dentro de las comunidades escolares, las prácticas inclusivas exigen, en primer lugar, la eliminación de las VAP. El término VAP se adopta en lugar de necesidades educativas especiales, para hacer referencia a todas las dificultades que experimentan cualquier alumna o alumno. Se considera que las VAP surgen de la interacción entre los estudiantes y los contextos. Las barreras más comunes que pueden experimentar en las escuelas, los estudiantes y sus familias son actitudinales, pedagógicas y de organización. En segundo lugar está el uso de apoyos. Se puede entender como apoyo a todas las actividades que aumentan la capacidad de una escuela para dar respuesta a la diversidad del alumnado. El DUA. El DO es la creación de productos y entornos diseñados de modo que puedan ser utilizables por todas las personas en medida de lo posible, sin necesidad de una adaptación posterior destinada a un público en específico. Y por último lugar están los ajustes razonables. Por ajustes razonables entendemos las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular, para garantizarlas a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con los demás. No olvides que todos somos iguales ante la ley, sin distinción y en contra de toda discriminación. Gracias.